Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Qué hubiera ocurrido si el ejército republicano hubiera ganado la Guerra Civil Española? ¿Te gustaría saberlo? Sí, pues quédate hasta el final del vídeo porque empezamos. Estamos en el año 1936, en el verano del año 1936, en el día 18 de julio, cuando el Ejército Nacional, una parte del ejército, al mando del general Emilio Mola, se subleva contra el gobierno de la República. Sobre la sublevación hay dos teorías. Por un lado están los republicanos, los que defienden al gobierno de la República, que dicen que había una predisposición a dar un golpe de Estado, y luego están los que defienden al bando nacional, que dicen que había una serie de circunstancias que exigían dar un golpe de Estado y acabar con aquello. Entre las circunstancias que tanto preocupaban eran, en primer lugar, la amenaza del comunismo. Había muchos motivos para creer en aquel modelo económico que es el comunismo, porque en Rusia, unos años antes, se había impuesto ese modelo económico con muy buenos resultados. Se produjeron industrializaciones muy rápidas. Si bien es verdad que la razón fueron los planes quinquenales que se hacían, donde la gente trabajaba a la fuerza. Por otro lado, está el problema vasco y catalán, el nacionalismo vasco y catalán, que era otro tema candente. Y por último, las tensas relaciones entre el gobierno de la Segunda República y la Iglesia. Era común que se le pegara fuego a conventos religiosos y demás. El 1 de abril del año 1939, el bando sublevado consigue derrotar al ejército republicano con la ayuda de la Alemania nazi e Italia. Tras esto, Franco es elegido como jefe del Estado. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el ejército republicano el ganador? Bueno, en primer lugar, según José María Carrascal, la primera consecuencia, si el ejército republicano hubiera ganado, es que la represión que hubiera habido hubiera sido tan fuerte como lo fue durante el franquismo. Así que esa es la primera consecuencia de haber ganado la guerra los republicanos. Hubiera habido una fuerte represión. En segundo lugar, está el comunismo. Durante la guerra, la situación política se había polarizado, o se era de extrema derecha o se era de extrema izquierda. Unos estaban totalmente a favor del comunismo y otros estaban totalmente a favor del fascismo italiano y alemán. Es una guerra de dos entusiasmos. Media España estaba entusiasmada con el comunismo. Así que hubiera habido una dictadura del proletariado con una economía centralizada donde no existe la propiedad privada y los medios de producción están en manos del Estado. En el capitalismo no es así. Aquí la gente es la propietaria de las tierras, de los cultivos y demás. En una economía de planificación centralizada, es decir, el comunismo, esos medios de producción están en manos del Estado. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Adolf Hitler no se hubiera detenido al llegar a los Pirineos tras invadir Francia en la Segunda Guerra Mundial. Es muy probable que Adolf Hitler hubiera atacado a España y hubiera llegado hasta Gibraltar. En tercer lugar, España no se habría beneficiado del Plan Marshall, que fue el plan lanzado por Estados Unidos para ayudar a aquellos países tras la Segunda Guerra Mundial como Francia. España podría haberse beneficiado de ese plan Marshall, pero hay que tener en cuenta que aquí habría una dictadura del proletariado, hubieran puesto el comunismo. En todo caso, España podría haberse beneficiado del Comecon, que eran planes para ayudar a los países
comunistas lanzados por la Unión Soviética. Eran el análogo al Plan Marshall. Sin embargo, esos planes no funcionaron muy bien, ya que esos planes favorecieron el propio interés de la URSS. No eran para ayudar tanto a las naciones comunistas, sino buscaban el beneficio de la propia Unión Soviética. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que España se hubiera sumergido en una economía de planificación centralizada, es decir, el comunismo. Piensa en países como Cuba o países de la antigua Unión Soviética como Rumanía. España experimentó un gran crecimiento económico. Pasó de ser un país subdesarrollado a ser la novena economía del mundo. Si hubieran puesto el comunismo, eso no hubiera sido posible. Por aquel entonces, en el año 1936, la gente en España, media España, estaba entusiasmada con el comunismo. Creían en aquel modelo económico, porque hay que tener en cuenta que no se sabía cómo iba a acabar. Hoy en día sabemos que hubiera sido un fracaso entrar en el comunismo. España acertó no entrando en el comunismo. En quinto lugar, hay que ver cómo hubiera afectado esto a las relaciones con Estados Unidos. Piensa en Cuba y en Estados Unidos y cómo se han llevado durante este tiempo. Haber puesto aquí un sistema comunista hubiera acercado a España a la URSS y se hubiera distanciado a España de Estados Unidos y de países de Europa Occidental como Francia o Inglaterra. Eso hubiera sido muy malo para las relaciones diplomáticas de España con otros países. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.